¿Cómo le va, diputada? ¿Anda bien? Un gusto tenerla con nosotros por acá. Ayer fue un día fantástico. El tema es que el mar estaba con el viento embravecido, pero no es malas condiciones del clima, me parece a mí. ¿Cómo le va? Buen día para ti, para los compañeros de tu equipo y bueno, para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Andaba de paseo, ingeniera, por ahí? Sí, no, ayer estábamos acá un poco en familia, pero hemos estado recorriendo en varios lugares y varios puntos del país en los últimos días. Estuvimos en Río Negro y en dos oportunidades, primero con la Comisión de Turismo, que estuvo recorriendo lo que es el proyecto cultural del ex frigorífico Liebig Anglo, que fue recientemente declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en el marco de eso, que realmente es muy importante no solo para Río Negro, sino para todo el país, por lo que significa como atractivo turístico, está muy bonito toda aquella zona. Estuvimos recorriendo, estuvimos en Nuevo Berlín también, donde también hay un emprendimiento de turismo náutico muy interesante que se está llevando adelante. Y bueno, y después volvimos a ir ya en una actividad partidaria con la delegación de diputados y senadores de Alianza Nacional. Estuvimos en Río Negro, estuvimos en Jun en un encuentro nacional de alcaldes y concejales, y después con esa misma delegación estuvimos aquí en Maldonado entre viernes y sábado, en varias actividades, reuniones con organizaciones sociales, tuvimos reuniones con el gremio de la construcción, con el ZUNCA, tuvimos también una reunión con la intergremial empresarial, muy, muy interesantes cualquiera de ellas, y culminamos después con una muy numerosa reunión a nivel de dirigentes y referentes de nuestro sector, que la verdad que debemos agradecerle muchísimo a la gente, porque en el diluvio que había el viernes en la tarde aquí en Maldonado tuvimos una concurrencia numerosísima, que la verdad que estaban muy apretada la gente en nuestro local partidario, porque fue una concurrencia que superó las expectativas realmente. Canelones nuevamente. 29ª mujer asesinada por su ex pareja. La mató con 14 puñaladas, un cuchillo de cocina. Una cosa de no detenerse. El famoso tema de ni una más ha quedado ya en el pasado, y es horrible la situación. Yo no sé si será porque hay una mayor difusión, si antes ocurrió, o en definitiva el mundo está loco. Bueno, yo creo que ni una más no ha quedado en el pasado, al contrario, es el gran objetivo y la proyección hacia el futuro, lamentablemente es tan difícil de conseguir. La verdad que es muy difícil saberlo, si es porque hoy en día hay más difusión o hay más violencia, porque también se dice la mujer se anima más a denunciar, se conocen más los casos, u otros casos antes de asesinatos se disimulaban por otras razones y por otros móviles, y no por un caso de violencia de género o violencia intrafamiliar. Recientemente tuvimos justamente el 25, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas, y ahí las Naciones Unidas, y es lo que nosotros estamos tratando de difundir, puso su énfasis en la prevención. Y nosotros a la prevención, la declaración que nosotros hicimos desde el sector de Alianza Nacional como reflexión y como contribución, como un pequeño granito de arena, le agregamos que a la prevención va unida la educación, ¿verdad? Y esa educación que tiene que empezar entre los más chiquitos, a los niveles más de la enseñanza preescolar y primaria, una educación que tenga puesta la mirada en evitar la violencia, ya desde el niño más pequeño, intrafamiliar, hacia sus propios hermanitos, hacia sus compañeros, y a aprender a ver y a darse cuenta como que es algo que debemos prevenir, y que la prevención no solo es imprescindible y básica para luchar contra la violencia doméstica, sino también que es posible y que da resultados. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en este sentido, que es donde tenemos que poner el énfasis y el esfuerzo en las políticas educativas y la prevención, no solo a nivel
del sistema educativo, sino de la sociedad en su conjunto. Está bien, pero está bien, diputado, pero ¿sabes cuántos años hace que uno oye tenemos, y en definitiva las mujeres siguen muriendo, la gente... Hubo cerrada una escuela el otro día en Montevideo por un día porque andaban a los tiros en la vuelta. El mundo ha cambiado y el Uruguay lamentablemente parece que cambia para mal, porque a todo lo que la gente intenta, ustedes seguramente tratan de tomar medidas, pero el país sigue desordenado, como si hubiera viniendo un tiempo de tanta inestabilidad que no... Ahí tiene mucho que ver lo que tú decías recién, de si tal vez es porque se conoce más. Digo, yo que estoy bastante cerca del trabajo que se está haciendo, no solo desde la Intendencia Maldonado, desde la Dirección de Políticas de Género, con la maestra Gladys Scarponi al frente, sino a nivel de todos los gobiernos departamentales, y desde la bancada bicameral femenina estamos en contacto con el Congreso de Intendentes y con la Comisión Interdepartamental de Género. Y realmente, si bien son muchísimos los casos que todavía se suceden, también son muchísimos los casos que se logran prevenir y evitar. Y conozco personalmente muchos casos con nombre y apellido, que no vienen al caso obviamente, en los cuales la acción organizada desde las unidades de política de género, desde las unidades contra la violencia que hay a nivel de los departamentos, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, se evita y se logra que esa mujer denuncie, que corte el vínculo, se la apoya desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la reinserción laboral y social, y se logran muchísimos casos que no son los que trascienden justamente. Lamentablemente trascienden los casos en los cuales hay situaciones de daño o incluso que llegan a veces hasta como estábamos diciendo, a la pérdida de la vida, ¿verdad? Pero hay cientos de casos anónimos que día a día, aquí nomás, en la Intendencia de Maldonado, a pocas cuadras de acá, desde la Unidad de Políticas de Género, se están salvando vidas también. Entonces, no debemos desanimarnos pensando que no se hace o no da resultados. El resultado óptimo sería que no hubiera ni un caso más y que no hubiera ni una muerte más, y por supuesto ese tiene que ser el objetivo final. Pero no podemos desconocer que junto con las organizaciones sociales, SONTA, por ejemplo, que tiene una participación tan activa en ese sentido, se están salvando día a día muchísimos casos en los cuales se logra cortar ese vínculo y ese círculo vicioso de violencia intrafamiliar, y en muchos casos se ha salvado la vida. Podríamos dar cientos de casos y ejemplos, pero que ocurren cada día. Basta ir por ahí a las oficinas que están en las tribunas del campus, darse una vuelta por ahí y vamos a encontrar decenas de casos ahí a la vista que se están solucionando y se están sacando adelante, y se le está dando una alternativa a esa mujer que tiene un problema de violencia. O sea, las organizaciones sociales junto con los gobiernos departamentales, más el MIDES, más el Instituto de las Mujeres dentro del MIDES, están haciendo una labor admirable. Y tal vez sí tenga mucho que ver con eso de que hoy en día hay más difusión y por eso es más visible el problema. Era uno de los objetivos también. Sí, me parece además, Camila y Elizabeth, que siempre que se menciona la muerte por encima de todas las cosas, es un hecho mucho más impactante que las que en definitiva, como dice usted, se están acercando a pedir protección. Esta noticia que lee Camila es terrible, porque ya si con la tobillera tampoco lo aguanta. Claro, pero es uno que con la tobillera no se aguantó, pero hay cientos de hombres que a través de la actuación en este caso de las unidades de violencia doméstica, de las jefaturas de policías de todo el país, vuelvo a recalcar, se están evitando, y hay muchísimos otros casos en que la tobillera sí da resultado. Y lamentablemente trasciende el caso aquel en el cual no dio resultado. Pero bueno, ese es el camino, ¿no? El seguir trabajando día a día, tratando de mejorar la situación. Habría que empezar a generar estadísticas
en ese otro sentido, no solo las estadísticas donde no se obtuvo el resultado, sino en cada gobierno departamental un observatorio en cuanto a los números positivos, es decir, cuánto se logró prevenir, cuánto se logró salvar de una situación, cuántas separaciones se lograron, porque es horrible decir se logró una separación en una pareja, pero cuando está la vida en riesgo es el camino, no hay otro camino. Entonces, ¿cuánto se ha logrado que a veces la mujer, por situaciones muchas veces de la dependencia económica, no se atreve, o por esa dominación que se ejerce a través de la violencia doméstica, no se logra romper el vínculo, y cuando logra tener el respaldo y logra tener la esperanza de que hay una vida distinta posible, cuando la mujer adquiere esa visión de futuro sobre sí misma y empieza a recuperar su autoestima, empieza a valorarse a sí misma luego de esa subyugación desde el punto de vista psicológico que sufre a través de la violencia, bueno, ahí comienza una nueva vida y logra romper ese vínculo y sentirse apoyada para una reinserción social, porque lo primero que dice la mujer es: ¿y qué hago con los niños? ¿Y qué hago? ¿De qué voy a vivir? Cuando ve que hay un apoyo y que hay una posibilidad y que va a tener el apoyo necesario para salir adelante, se anima a dar el paso y a romper ese círculo de violencia, ¿verdad? Está bien, vamos a seguir hablando de otros temas que hacen a la realidad de la diputada Arrieta. En la Junta Departamental, Camila, ¿este tema se trata reiteradamente o pasa inadvertido? El otro día, bueno, era natural, en la semana de la no violencia, que algo se habló, ¿no? Sí, en la semana de la no violencia, María del Rosario Borges hizo una exposición, también la Lilia Muniz, pero no, varias veces se ha tratado el tema. Creo que bueno, cuando se dieron varios acontecimientos hace unos meses atrás, también era un tema reiterativo en la Junta por la inseguridad o el miedo que sentían las mujeres, pero sí, o sea, no es un tema totalmente recurrente, pero sí se trata, y el otro día con conmemoración fue recordado por 2 edilas. No, es decir, la Junta Departamental de Maldonado tiene una comisión permanente de equidad y género, que tuvimos el honor y el gusto de participar cuando se creó, en mi actuación como edila. Y está presidida por un hombre, está presidida por el edil José Plada, que tiene una actuación importante en el tema. Esa comisión, a su vez, participa con el Congreso Nacional de Ediles y se reúne con la bancada bicameral femenina, convoca a los diputados del departamento, tiene una actividad permanente que, volvemos a decir, es decir, cuando son las fechas conmemorativas, sale a luz ese trabajo, porque es para eso también, ¿verdad? Para visibilizar el trabajo. Pero están en un trabajo permanente, muy activo, todos los integrantes de esa comisión. Claro, es que sí, yo me refiero a lo que son las exposiciones, correcto, a lo que ve la gente complementando del trabajo de lo que hace la Junta, pero recordemos que la Junta trabaja en comisiones en todos los ámbitos, o sea, laboral, de vivienda, de violencia, y trabajan todos los días para atender las situaciones de los vecinos. Incluso la Comisión de Equidad y Género de la Junta Departamental está trabajando varios temas que tienen que ver con la salud, específicamente, como el caso de situaciones oncológicas de la mujer, el apoyo hasta con el tema del cáncer de mama para los implantes. Bueno, tienen un montón de temas que están tratando y que trabajan día a día. Bueno, hablaremos después de los Maldonado Punta del Este tiene este mes, ya empezaron ayer, ¿no? Y este mes que viene se va a casar Higuaín en esta iglesia acá, también. en la iglesia de Maldonado, el centro delantero de la selección argentina. Se casó la hermana de Susana Jiménez el fin de semana. El fin de semana. Juan Diego, nuestro compañero que trabaja en el Hotel La Serena, tuvo un trabajo el viernes de noche con un casamiento brasileño, magnates brasileños. Se ha tomado Punta del Este como estuvo el premio Nobel de Química, un israelita el viernes anterior, cenaron donde estuvieron los expresidentes del Uruguay acompañándolo, pero el trabajo de los de abajo, el diputado, ¿qué hacía en Río Negro?
Elizabeth? En Río Negro, bueno, yo integro la Comisión de Turismo. Y la Comisión de Turismo se ha fijado como meta recorrer los distintos puntos del país, las distintas regiones, ¿verdad? En línea con un trabajo que se está haciendo a nivel nacional y que nosotros compartimos en cuanto a que debemos regionalizar el turismo para optimizar los recursos y potenciar las fortalezas que tiene cada zona. En este caso fuimos a Río Negro, donde se está desarrollando... ¿Fraivento mismo o en otro lugar? Estuvimos en Fraivento y estuvimos también en Nuevo Berlín. Y estuvimos viendo el avance del proyecto del Corredor de los Pájaros Pintados, donde se está desarrollando lo que es el turismo náutico, con circuitos que abarcan todo el recorrido del río Uruguay, incluso complementándolo con algunas de las ciudades argentinas. Para eso se están haciendo obras de infraestructura, terminales fluviales, y en el caso de Nuevo Berlín estuvimos visitando la obra que está muy avanzada para la terminal fluvial. Y aprovechamos para reunirnos también con las organizaciones vinculadas al turismo en aquella zona. Después, posteriormente, volvimos a ir una semana después a Río Negro, pero ya ahí con la bancada de diputados y senadores de Alianza Nacional, y tuvimos un encuentro con organizaciones gremiales de la zona. Estuvimos en Jung, en ese caso, y después pasamos también por Fraivento, y también tuvimos reuniones con organizaciones empresariales y organizaciones gremiales de trabajadores, con la sociedad civil en general, y participamos además en un encuentro nacional de alcaldes y concejales de Alianza Nacional que fue muy numeroso y muy interesante. A mí el tema de la descentralización me parece sumamente importante. ¿Y por qué apuntan a Fraivento y a Jun y a Río Negro? Bueno, en particular en Jun se está dando una situación bastante complicada. Me imagino que visitaron el rancho, ¿no? No, casualmente no. Bueno. No, lo conozco muy bien, es un hermoso restaurante de nuestro país. Pero no estuvimos ahí porque tuvimos el almuerzo junto con los compañeros en el encuentro de alcaldes y concejales. Es decir, nosotros queremos fortalecer que en todo el país, en todos los departamentos, y en eso el rol que juegan nuestros alcaldes y concejales, haya un buen vínculo y fuerte entre el gobierno departamental, vale decir intendente y junta departamental, y los municipios. Y en el departamento de Río Negro se está dando una situación bastante complicada entre el intendente, Terzaghi, del Frente Amplio, y los 3 municipios que tiene el departamento de Río Negro, en Jun, en Nuevo Berlín y en San Javier, que son alcaldes del Partido Nacional. En estos meses ha habido desajuste, no ha habido un funcionamiento fluido, no ha habido entendimiento, como sí lo tenemos aquí en Maldonado, ¿verdad? Que tenemos municipios que son del Partido Nacional y municipios que son del Frente Amplio, y que tienen, a mi juicio, un excelente relacionamiento con el intendente, todos los municipios. Pero en Río Negro no se está viviendo esa situación, hay una situación de tensión muy importante, y bueno, nosotros queremos contribuir a que eso no sea así, porque debemos tomar en cuenta que más allá de que unos estemos más entusiasmados que otros con lo que son los gobiernos municipales, yo creo que son una fortaleza muy importante porque son un vínculo directo con la ciudadanía en cada localidad, y que en definitiva ayudan a un mejor gobierno departamental, porque ese contacto directo con la gente permite estar en sintonía con las necesidades, y el alcalde es quien es el vínculo entre la ciudadanía directamente y el intendente, que tiene que gobernar con una visión más global del departamento, ¿verdad? Siempre decimos que en lugar del tercer nivel de gobierno debiéramos hablar del primer nivel, porque es el primer contacto que vecinos y vecinas tienen con el gobierno, es a través del municipio. Bueno, y eso no está ocurriendo en el departamento de Río Negro, nos preocupa y queremos apuntar a que eso se solucione y se respete a alcaldes y concejales con la jerarquía que tienen en la medida que han emanado de las urnas. Sus cargos son de elección directa de la ciudadanía, no son cargos de confianza, no son elegidos por un partido político ni por un intendente, son elegidos directamente por los vecinos y vecinas al momento de votar. Y por eso deben ser respetados con la jerarquía institucional que eso significa, ¿verdad? ¿Pudieron encontrarse con el intendente de Río Negro?
No, en esa oportunidad, yo lo que leí que ahí los capataces mandaban más que los electos por el pueblo, era una de las ideas. Acá, tú sabes que, perdón, usted sabe que con el gobierno del ingeniero Payetto, que era del Frente Amplio y el gobierno era del Frente Amplio, ocurría un hecho similar donde las direcciones, no sé si era porque estaban más cerca o porque estaban acostumbrados, mandaban más que el propio alcalde de Maldonado, ¿no? Claro, ahí hubo un desajuste importante, pero también hay que tomar en cuenta que Maldonado era la primera vez que tenía municipio, la ciudad de Maldonado me refiero, ¿verdad? Mientras que las otras localidades ya tenían una tradición de juntas locales en funcionamiento. Entonces eso traía una superposición de roles que era difícil de administrar. Y estoy hablando con la mayor objetividad entre lo que es el intendente y el alcalde. Pero acá hay un desconocimiento prácticamente. Se está gobernando el departamento como si los alcaldes fueran empleados de la intendencia. Vamos a decirlo en términos simples para que se comprenda. Entonces el intendente de Río Negro, en lugar de dialogar, de negociar, de sentarse en una mesa a ver cómo se van a ver las particularidades, por ejemplo, del municipio de Yun, no, da órdenes. Y el vehículo lo debe, la orden del movimiento lo tiene el chofer. Y si el alcalde necesita hacer una gestión, tendrá que ver con el área de transporte, si el vehículo está disponible o no. Y no es así, o sea, el alcalde tiene mando ejecutivo dentro de su territorio. Y no porque lo digamos nosotros, porque lo dice la ley de descentralización y participación política. Tiene autonomía dentro de su territorio. Una autonomía que se podrá decir, bueno, pero no es financiera y no es total, sino es presupuestal. Es verdad, no es total porque la ley en ese avance progresivo que va teniendo aún no le da una autonomía total desde el punto de vista financiero. Pero aquí en Maldonado estamos avanzando rápidamente en ese sentido porque, por ejemplo, el intendente Antía ha resuelto que cada municipio elabore y eleve a la intendencia su propio presupuesto, cosa que es un paso más, que no se hizo así en los gobiernos anteriores y que ahora estamos avanzando en el sentido de la descentralización. Por supuesto que después la bolsa del dinero es una sola en el gobierno departamental porque ingresa por un solo lado, con los tributos que cada vecino y vecina abonan. Pero en definitiva, el poder dar la visión del municipio para ese presupuesto ya reconoce esa autonomía en el territorio, por lo menos para priorizar obras y servicios. Está bien. Elizabeth, mañana el ingeniero Antía va a hacer una conferencia de prensa, una evaluación de gobierno de los 120 días de este nuevo proceso de gobernatura es verdad, del Partido Nacional. Usted como diputada también ha tenido que acercar trabajo, ha informado al intendente en los campos en que está actuando y se ingresa dentro de la... No. Esto es la gestión departamental. Municipal. La gestión que nosotros estamos haciendo. Todo legislador tiene varias potestades y deberes y obligaciones que le da la ley y la Constitución. Entre ellos está controlar al Ejecutivo Nacional, legislar, o sea, trabajar para la elaboración de las leyes, y también está la de representación. Y en mi caso es la etapa que estamos priorizando en este momento, trabajando muy en conjunto con el gobierno departamental en lo que tiene que ver con el vínculo con el gobierno nacional, desde donde podamos hacerlo, sea temas relacionados con el medio ambiente y el ordenamiento territorial, sean los propios temas de turismo, como decíamos, como representante de Maldonado es de orden y obligatorio estar integrando la Comisión de Turismo, por ejemplo, y también hemos tenido alguna participación en el presupuesto nacional, haciendo un relevamiento en todos los municipios de lo que serían obras de carácter nacional que debiera encarar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo hemos trasladado en un
resumen muy pormenorizado hacia el Parlamento para incorporarlo en lo que sea el plan de obras del Ministerio de Transporte, desde Maldonado. Ese fue un trabajo que hicimos en conjunto con los municipios y con el intendente. Y ahí está mi tarea de representación y de vínculo entre Maldonado y el Gobierno Nacional. Pero lo que se va a hacer mañana es un informe relativo a el gobierno departamental específicamente, ¿verdad? De cualquier manera, ¿cómo aislar de un todo a...? No, por eso digo, es la tarea de representación que tenemos los diputados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos tenido reuniones en Pero conjunto. usted tiene una permanente reunión con el ingeniero Antiama, son de la misma lista, del mismo trabajo, y me imagino que se informarán de las cosas que también tienen que manejarse a nivel nacional de lo que es la Intendencia de Maldonado. Claro, es a lo que voy, es lo que dije anteriormente. En la tarea, mi labor como diputada está centrada, por eso mismo que tú dices, fundamentalmente en la tarea de representación. Entonces hemos tenido reuniones en conjunto con el intendente, con la ministra Quechichán, donde hemos trabajado los temas del turismo, la necesidad del puerto de cruceros para Maldonado. Yo lo he trasladado al Parlamento Nacional, he presentado aditivos para el presupuesto nacional solicitando que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas encare el estudio de factibilidad de un puerto de cruceros, es porque es una prioridad que el intendente la marca para el desarrollo del departamento, y como eso podemos dar 1000 ejemplos, podemos estar horas hablando en eso. También con el tema de la seguridad, que es tan importante para nosotros, está trabajando el gobierno. ¿Y por ahora están conformes con lo que han hecho hasta ahora, Elizabeth? Yo creo que mañana vamos a, y me incluyo ahí porque me siento parte, como tú bien dices, por ser de la misma línea y por ser compañera de agrupación con el ingeniero Antía, que vamos a sorprender con las cosas que se van a anunciar mañana, que se han hecho en estos 120 días. Y voy a dar un ejemplo chiquitito nomás. Se mencionaba que ayer hubo una recuperación del teatro de verano en San Rafael, Margarita Sirju, donde se hizo, yo no pude concurrir lamentablemente, pero tuve formación que estuvo muy buena, una obra de teatro en ese teatro de verano. Y después se va a continuar con las obras de remodelación. Yo integré la Comisión de Cultura de la Junta Departamental durante 10 años, y durante 10 años estuve escuchando a la administración anterior diciendo que había que recuperar ese teatro y que era importantísimo, y venían a hablar con nosotros las asociaciones de artistas, venía la propia Dirección de Cultura, y palabras para aquí, papeles para allá, y pasaron 10 años. Y en estos 120 días ya se puso en condiciones, por lo menos, para utilizarlo, y se va a utilizar durante todo el verano, y va a haber actividades durante todo el verano, y después del verano se van a encarar las obras de remodelación, para ponerlo en valor, para potenciarlo, porque la verdad que es algo hermoso que tenemos ahí tan cerca. Y pongo ese ejemplo que es algo chiquito y pequeño, y lo mismo pasa en la dirección de obras, y lo mismo pasa en la dirección de deportes, y en todas las direcciones donde se va a exhibir un trabajo enorme que se ha hecho en tan solo 120 días, que seguramente va a sorprender. Conforme no estamos nunca, siempre queremos más, siempre queremos mejor, siempre nos exigimos más a nosotros mismos, pero creo que va a sorprender porque es mucho lo que se ha hecho en tan pocos días. Bien, uno de los temas fundamentales que por lo cual la hemos invitado, Elizabeth, es de este viaje que realizan diferentes diputados y senadores del Partido Nacional a Venezuela, creo que esta semana, por otra parte, ¿no? Sí, estamos viajando el 4, las elecciones son el domingo 6 y vamos a estar viajando el 4. Bueno, todo se origina... ¿Qué carácter tiene en carácter de qué viajan a Venezuela? Bueno, nosotros viajamos en carácter de observadores invitados por la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, que reúne a los partidos de oposición, que son muchos y que cubren todo el espectro político desde la izquierda a la derecha, incluso grupos escindidos del propio chavismo, que hoy no comparten la conducción del gobierno de Maduro y que están dentro de la MUD, donde ellos piden a los partidos a nivel, sobre todo latinoamericano, y ni que hablar de lo que estamos formando parte juntos del Mercosur, la mayor concurrencia de parlamentarios
con visión y con misión de observadores para contribuir lo que ellos entienden que es necesario para contribuir a que el acto se desarrolle en las mejores condiciones que sean posibles. Nosotros no vamos con una posición antigobierno, y eso quiero decirlo claramente. No es la vocación wilsonista, ni nacionalista, ni la visión que nosotros tenemos. Nosotros queremos que el domingo próximo en Venezuela, y aspiramos a que así sea, aunque sabemos que el contexto es muy complicado, pero nuestro objetivo es contribuir a la pacificación entre sectores de la población que están muy enfrentados y que desde el gobierno se entienda de la importancia que tiene contribuir a apoyar que ese acto eleccionario sea con todas las garantías para los electores y que una vez expresados se les dé las garantías también democráticas de respeto a los resultados que surjan de las urnas. No somos solo nosotros que vamos desde el Partido Nacional, van más de 70 legisladores de todos los países de América, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de todos los países de América, y bueno, vamos a contribuir en ese sentido. ¿Seremos útiles? ¿No servirá para nada? Bueno, esperemos que sí, que contribuya a ese diálogo, esa posición de Uruguay que siempre ha sido mediador, que siempre ha apostado a contribuir a los procesos democráticos, a fortalecerlos en este caso, porque está muy debilitada la democracia en Venezuela. Bueno, ese es el objetivo. Intentamos que fuera una delegación del Parlamento Nacional y que el Parlamento lo enviara como tal a ese llamado que se hacía desde tantos lugares con un grito de desesperación desde Venezuela. El Frente Amplio no apoyó nuestra moción y nosotros decidimos ir igual como partido político con una delegación que somos aproximadamente 10. Y digo aproximadamente porque siempre hasta último momento puede haber alguna variante, pero al momento de hoy somos 10. Casualmente, y no fue por una cuota política, 5 del sector Todos y 5 de Alianza Nacional. Y bueno, estaríamos partiendo para Venezuela, algunos se van el 3, otros viajamos, como en mi caso, el 4, y estamos regresando después de las elecciones, el 8 ya estaremos aquí de vuelta, si Dios quiere. Y todo transcurre, que podamos ingresar, que nos permitan el ingreso al país. Se han hecho las gestiones ante Cancillería ha hecho las gestiones ante la Embajada de Venezuela, se nos ha asegurado que se nos van a brindar todas las garantías para que podamos realizar nuestra observación libremente, y confiamos y esperamos que así sea, ¿verdad? Está bien. ¿No molesta por ahora esta situación de Venezuela contra el uruguayo Almagro? Sí, el Partido Nacional... ¿No duele? Sí, es más, el Partido Nacional a través del directorio ha emitido una declaración de respaldo y desagravio a Luis Almagro. Esas paradojas que tiene la política, ¿verdad? Y esas cosas que uno hace unos meses atrás no podría imaginar, que su sector político lo haya expulsado, que el Frente Amplio no respalde las declaraciones del propio Almagro, y más bien que se encuentran bastante ofuscados muchos y bastante divididos en las posiciones, más allá de que hay declaraciones abiertas como fue del ministro Astori a favor de Almagro, o la declaración de Cancillería, que es muy atinada ante la muerte que ocurrió recientemente con uno de los líderes opositores. La Cancillería uruguaya, encabezada por el canciller Noboa, expresó una declaración donde repudia esos hechos y también exhorta al gobierno a dar garantías y a trabajar en el sentido de facilitar las libertades y la expresión libre y democrática del pueblo de Venezuela y de la oposición en particular. Y bueno, el Partido Nacional emite inmediatamente una declaración respaldando la declaración de Cancillería y respaldando y desagraviando al secretario general de la OEA, a Luis Almagro, ¿verdad? Entonces digo, son esas contradicciones
insólitas que uno no hubiera imaginado hace 6 meses atrás. Está bien. Ahora, también estuvieron invitados como Partido Nacional a estar en el centro de trabajo del presidente electo de la Argentina. Sí. Están visitando la oposición seguido. Bueno, son cosas que se dan un poco en forma natural, pero si ustedes observan las declaraciones del Partido Nacional, siempre apuntan a los procesos democráticos, siempre apuntan a nunca aparecemos atados a un partido o a un candidato. Es más, se fue muy cauteloso en el proceso de Argentina y muy respetuoso. Hay que ver y leer y escuchar las declaraciones de Jorge Larrañaga cuando se le pregunta qué opina antes y qué opina después, y ante lo que él siempre contesta en primer lugar: en Argentina triunfó la democracia. Y bueno, fue Mauricio Macri. Pero que triunfa la democracia porque ganó Macri, o triunfa la democracia porque hubieron elecciones libres. Fíjate que hoy es un día muy especial. No. Elizabeth, hoy se cumplen 30 años de nuestro retorno, porque el comunicado de Antel es lamentable, dice, hoy se cumplen 30 años de la democracia, como si el resto del mundo no hubiera existido antes, ¿no? Sí. Y hoy se cumplen 35 años también de que el Uruguay, dentro de una dictadura, dijera que no a una propuesta de los militares, ¿no? No, por eso digo, me refiero a que triunfó la democracia en Argentina porque el pueblo se expresó libremente y eligió y se respetó el resultado de las urnas. En ningún momento hay declaraciones a favor de uno u otro candidato, como sí ocurrió desde nuestro gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, cuando claramente marcaban una inclinación hacia el que era el otro candidato, Daniel Scioli. No ha sido la posición del Partido Nacional. Después que pueda haber mayores afinidades en la visión en algunos temas, puede ser, pero acá con total independencia se ha respetado, y cualquiera hubiera sido el resultado, hubiera sido la misma actitud. Ustedes no van a encontrar de nuestro líder ninguna declaración antes ni después atándose a la figura de Macri, ¿verdad? Ahora, si me pregunta a nivel personal, si pienso que para Maldonado en particular puede ser beneficioso por el enfoque, no por la persona o por lo que representa, sino porque el enfoque que se le da un poco desde el presidente electo argentino a la política exterior, a la política hacia Uruguay, y en particular sabemos que es una persona que tiene apego y cariño por Punta del Este, y pensamos que va a tener un vínculo estrecho, pero por circunstancias particulares, no por lo que pueda representar políticamente, ¿verdad? Ahora, en Venezuela lo mismo, fue lo que arranqué diciendo. Si bien nosotros vamos invitados por la oposición, que pide y entiende que es necesaria para facilitar que el proceso sea más transparente, que haya líderes de todos los países y parlamentarios de los países amigos de América para el día de las elecciones en Venezuela, nosotros vamos dispuestos y con la disposición de lo que tiene que triunfar en Venezuela es el respeto por la soberanía del pueblo, es decir, el respeto por la expresión, sea cual sea el resultado, y si en ese ambiente se logra dar garantías a la oposición, se logra dar garantías al pueblo para expresarse libremente, y el resultado es que los candidatos que responden al gobierno son los más votados y son los que obtienen mayorías, bueno, bien, de esa manera debe ser respetado, pero también debe ser respetado si triunfa la oposición. Esa es la visión que nosotros tenemos, que el pueblo de Venezuela se pueda expresar libre y democráticamente el próximo domingo, sin ningún tipo de presiones, sin ningún tipo de ataduras, de una elección que ya de por sí está viciada desde el momento que hay candidatos proscritos y líderes de oposición presos, ¿verdad? Y contra eso, por supuesto, que nos sumamos a las declaraciones de Almagro, a las declaraciones de recientemente de la Cancillería y bueno, y de todos aquellos que reclaman las libertades. Ya lo vivimos en Uruguay en su momento, cuando tú hacías referencia a la dictadura militar.
Fuimos a la elección en el año 84 con Wilson Ferreira Aldunate preso, lo dice el propio Almagro. Lo que no dice Almagro es que eso fue producto del pacto del Club Naval, en el cual el Frente Amplio participó y acordó. Pero bueno, es bueno que se reconozca que las elecciones en esas condiciones están viciadas y no son las que debieran ser en forma ideal. Pero en ese contexto aspiramos a que el domingo transcurra con la mayor normalidad y con la mayor libertad posible para el pueblo de Venezuela, en definitiva. Diputada Arrieta, gracias por venir esta mañana. Siempre un gusto hablar con usted y seguramente nos veremos mañana en la conferencia de prensa del intendente que pensamos transmitir en directo a partir de las 11 de la mañana para estos 120 días de gestión. Buen viaje y seguramente el lunes estaremos llamándola, aun cuando haya vuelto la llamaremos para que usted nos dé las primeras conclusiones de su viaje a Venezuela y ojalá que todo salga muy bien. Ojalá que sí, por el pueblo de Venezuela y por el bien de toda América Latina, en definitiva, que somos parte y somos hermanos del pueblo de Venezuela. Muchas gracias por la invitación y hoy saludamos a toda la audiencia.